Muy bien, hermanos, los invito para que continuemos reflexionando sobre la vida de Víctor Frank en los campos de concentración y que lo narra de una manera descriptiva en su libro El hombre en busca de sentido. No podemos pasar rápidamente este libro, que es una de las joyas literarias del siglo XX, porque nos presenta el testimonio de un hombre que experimentó vivir en los campos de concentración nazi y que describe la manera cómo supo vencer tantos obstáculos en este lugar tan duro, tan deprimente. Hablar de los campos de concentración nazi es hablar de horror, de terror, de muerte, de violencia, de maltrato, y sin embargo salir librado como persona, como ser humano, lograr disipar tanta oscuridad, tanta tiniebla y poder vencer situaciones que humanamente son difíciles. Por eso continuamos esta narrativa, este compartir, para que ustedes y yo crezcamos juntos y hagamos una relectura también con nuestra vida personal y seguir adelante. Son muchos los que sufren en esta vida. ¿Qué vivía Víctor Frank en los campos de concentración? A pesar del maltrato físico que se daba en este lugar a través de los hombres que vigilaban a estas personas, a los judíos en los campos de concentración, él decía que había una realidad que hiere más que los mismos maltratos físicos. Ustedes ya se imaginarán de qué les voy a hablar. Es ese maltrato verbal y psicológico que tenemos con los demás, que se convierte en una herida más profunda, ¿no? más fuerte, que va hasta la profundidad, hasta nuestros tuétanos, y nos duele las expresiones fuertes, dolorosas, groseras, y este maltrato verbal, psicológico que recibían a diario, terminaba siendo lo que más hería a Víctor Frank y a todas las personas que estaban allá en el campo de concentración. Lo que hiere, dice en su libro, empezaban a experimentar lo que se llama la apatía. La apatía, recordemos que es como esa anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importa nada. Eran los síntomas característicos de las personas que estaban dentro de los campos de concentración. Llegaban a un momento donde ya experimentaban esa apatía, ¿no? Esa anestesia emocional. Era como una segunda fase de las reacciones psicológicas, ¿sí?, de los internados del campo de concentración. Sin embargo, poco a poco los prisioneros construían, gracias a la insensibilidad, porque se habían vuelto insensibles, construían un escudo protector con la apatía. Al final uno se cierra a sentir cualquier cosa. Se convertía la apatía, como esa anestesia emocional, como en un escudo protector en los prisioneros. Pero no dejaba de afectar algunas situaciones internas. De pronto los golpes, esas expresiones físicas, quizás no les hacía mella a los prisioneros, pero sí las palabras de los que vigilaban a los prisioneros, conocidos como los Lager. En esa situación ya no es el dolor físico, decía Víctor Frank, lo que más hiere, ya no son las heridas físicas, sino la humillación, la indignación por la injusticia, decía. El sinsentido de todo eso era lo que más causaba dolor, era lo que más causaba una herida. Las humillaciones, la indignación por la injusticia, el sinsentido de todo. Entonces, decía Víctor Frank, continuaba relatando, me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Estaban arreglando la vía en ese momento, cuando de repente se acerca el guardia, por desgracia, y empieza a tratarlos mal. El guardia se giró precisamente en ese momento y me vio. Entonces no usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento.
En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó, me la arrojó. Imaginémonos ese panorama todos de Víctor Frank, arreglando la vía, tapando esos huecos, con su cansancio, haciendo una pausa, cuando recibe una piedra arrojada por este guardia que se reía de él, se burlaba. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón. Y continúa relatando: el aspecto más lacerante de los golpes era el insulto, el insulto. Se encontraban a 20 grados bajo cero, él estaba bastante débil y un día se acerca nuevamente el guardia y lo insulta de la siguiente manera. Voy a hacer un relato literal, lo voy a leer literal como lo narra Víctor Frank, porque estos insultos fueron causando las heridas más profundas en él, para que nosotros también revisemos nuestra manera de ser, de dirigirnos a las demás personas y muchas veces a nuestra familia misma. El guardia le grita furioso a Víctor Frank lo siguiente. Van a disculpar algunas expresiones, pero son literalmente del libro. Le dice: hijo de perra, llevo observándote un buen rato. Yo te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En 2 días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? Palabras fuertes, humillantes. Era una indignación lo que sentía Víctor Frank, suscitada menos por la crueldad física. No era tanto la crueldad física o el dolor que por el insulto. Era el insulto lo que iba causando el dolor más profundo, el insulto. Y en aquel momento, dice Víctor Frank, me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí. ¿Cuánto dolor causa los juicios de personas que no saben nada de nosotros? Esto lo sintió Víctor Frank en los campos de concentración. El dolor se acentuaba más porque los insultos llegaban de una persona que no sabía nada de él. Y esto sucede también en las relaciones personales. ¿Cuántas veces hay personas que insultan, que juzgan a otro cuando realmente no saben nada de esa persona? Entonces, esto fue lo que llevó a Víctor Frank a descubrir que en medio del sufrimiento, del dolor, de la tragedia, del drama, las heridas que causan más daño y que le causaron a él más dolor fueron pues las heridas fruto de los insultos. Es lo que más hería, los insultos. Por eso la palabra tiene que revisarse siempre, nuestro vocabulario, nuestra manera de dirigirnos, de hablar, y esto sobre todo en las relaciones de pareja, que a veces se tratan de una manera muy triste, muy sorprendente, muy fuerte, entre esposos, de amenazas. Esto doblega mucho más a otra persona, esto causa heridas más profundas en la otra persona, por eso se habla del maltrato psicológico a través de la palabra, el maltrato verbal. Y nosotros con la palabra o podemos transformar una realidad en amor, en ternura, en confianza, a través de una palabra delicada, suave, bien dicha, o también podemos cambiar la realidad por violencia, a través de una palabra fuerte, cambiamos la realidad por amenaza. Eso depende de qué tinte yo le quiero dar a mi manera de hablar, porque la palabra tiene muchísimo poder, muchísimo poder. Con una palabra tú puedes cambiar el entorno, con una sola palabra, el buen ambiente, o puede atraer el mal ambiente, con una palabra. Estamos hechos para hablar desde el amor, para hablar con suavidad, con sutilidad, con delicadeza, con amabilidad. Sería el arma más fuerte que tuviéramos nosotros, más poderosa. La palabra, el ser humano tiene el lenguaje, la palabra. No despreciemos esta arma tan potente y tan valiosa y no la desperdiciemos todos los días. Valgámonos de la palabra para dar gracias, para decir disculpe, permiso. Son palabras que ya no las volvimos a decir. Muchas gracias. Palabras sencillas que quedaron en otra época. Seguramente a las nuevas generaciones les tendremos que decir
que eran palabras que se usaban, gracias, permiso, disculpe. Ahora los jóvenes ya no usan esas palabras. Las nuevas generaciones ni siquiera las conocen. Tenemos que decirles que existió en una época esas palabras que generaban vida social agradable, vida social cercana, amistosa, simpática. Tenemos que dejar el lenguaje burdo, ordinario. A veces somos un poco burros para dirigirnos hacia el otro. Y yo creo que hoy por hoy hay mucha torpeza en la capacidad de entrar en diálogo con otro, de dirigirnos al otro. Hay mucha torpeza verbal, no tenemos la capacidad de vida social. La nueva generación le cuesta porque está muy anclada a estos medios. Somos muy aislados, somos poco sociables y hemos perdido una gran habilidad que es entrar en relación con el otro, la palabra, el sabernos dirigir, el saber hablar. Esto es importante recuperarlo. Esto es importante porque es que la palabra nos salva de las guerras, de disturbios, de violencia. La palabra salva, y más en el siglo XXI. Hay personas que son incendiarias con la palabra. Hay personas que invitan a la violencia, al terror, a la destrucción, al combate. Pero hay personas que con la palabra invitan a la unidad, invitan a la paz, invitan a la reconciliación, invitan al amor. Es la palabra la que tiene el poder y la fuerza de cambiar también este mundo, esta sociedad. No hiramos más, no hay que herir más con la palabra, porque hace muchísimo daño la palabra mal dicha, mal ejecutada. Seamos maestros de la palabra para sanar, para curar, para devolver la confianza. Utilicemos la palabra para la unidad. Utilicemos la palabra para infundir esperanza y alegría. Que el buen Dios nos ayude a todos a hacer buen uso de la palabra, el gran instrumento que tenemos nosotros para llevar la semilla de la paz del Evangelio. Razón y Fe con el Padre Robinson. Continuamos próximamente fortaleciendo nuestras reflexiones a través de la literatura, como lo estamos haciendo con el libro de Víctor Frank llamado El hombre en busca de sentido.